Buenas noches para todos, doctora Nancy. Muchas gracias y a las compañeras que presentaron la charla, las charlas anteriores, pues también un abrazo y un saludo. Voy a quitar la cámara para que no tengamos interferencia, porque yo vivo un poco lejos, vivo en una zona donde hay gran cantidad de dengue y, y prácticamente lo más importante que quiero dejar con énfasis el día de hoy es qué hacer desde la atención primaria, sobre todo cuando en nuestro país, como el 90 o 95% de los pacientes que asisten por un síndrome febril a una consulta no son atendidos por un pediatra, sino tienen que ser atendidos por un médico rural la mayoría de las veces, un médico general o el personal de enfermería. Y entonces, en ese sentido, me voy a orientar un poquito más a qué vamos a hacer en esa parte. Quiero recomendar un par de cosas antes de empezar. El primero es que escuchen la maravillosa reunión del día de ayer, especialmente el componente de educación comunitaria, pues porque la persona de ayer era experta en el tema y habló muchísimo de ese componente. Y lo segundo, los cursos y las herramientas que tenemos disponibles. Primero, la herramienta clínica de primera infancia del Ministerio de Salud, que los invito a que la revisemos y a que todos nos inscribamos y la hagamos, pediatras, médicos generales, enfermeros. Y segundo, las herramientas disponibles desde todos los niveles a nivel de Keralty, incluyendo las aulas virtuales de dengue y de IEPI. Para el día de hoy, entonces, voy a hablar de por qué es un tema clave educar en dengue, cuáles son las recomendaciones de prevención de transmisión. Voy a hablar un poco de IEPI, de la maravillosa estrategia IEPI, que teóricamente es de 0 a 5 años, pero que para dengue especialmente aplica para todos los grupos de edad de pediatría. Y vamos a hablar de IEPI, síndrome febril, y de IEPI dengue. Y por último, ¿qué deberían saber los padres y todo el personal sanitario para la detección del dengue con signos de alarma y del dengue grave? Es decir, ese punto en el cual tenemos que actuar para evitar la morbimortalidad. Hemos tenido varios pacientes fallecidos este año y hemos fallado en detalles que son particularmente importantes. Para finalmente presentar algo del modelo salutogénico de dengue que me parece importante, deberíamos plantear desde todos los niveles. ¿Por qué es un tema clave la educación individual en dengue? Entonces, después ya creo que han hablado suficiente del componente endémico a nivel del país, de algo que es muy importante y es que cada vez vemos más morbilidad en pediatría y esa morbilidad probablemente está ocasionada por cambios inmunológicos en los pacientes y por todo ese componente inmune. Eso lleva a que tengamos una alta ocupación de camas de cuidado crítico que requieren un manejo, como mencionó Alejandra anteriormente, y esto sí que ha sido difícil durante este año 2023, especialmente en Colombia, porque vivimos un pico respiratorio supremamente intenso con una endemia, epidemia de dengue, donde teníamos que mirar qué hacíamos para conseguir camas de cuidado crítico. Y el requerir o no cuidado crítico depende de esos hitos, de esos puntos claves. Fácilmente es prevenible la transmisión cuando hay mínimas medidas desde que hayan condiciones sanitarias donde uno vive. Eh, Carolina habló al principio que hay muchas personas que ni siquiera tienen agua y pues el agua la tienen que utilizar para limpiar los tanques. Entonces, digamos que este es un trabajo importante que viene intersectorial, pero el hecho de que a nivel de los sectores políticos hayan dificultades no quiere decir que nosotros como profesionales de la salud no aprovechemos nuestros 20 minuticos de consulta para educar en las enfermedades transmitidas por vectores también. Recuerden que tenemos que educar en prevención de la enfermedad respiratoria con el COVID, que fue el boom, la enfermedad diarreica aguda, las enfermedades transmitidas por vectores, el maltrato, los accidentes y todas las estrategias que han demostrado en términos de salud pública que pueden impactar en disminuir las enfermedades en la comunidad. Entonces, no podemos perder esos momentos de la consulta, de la valoración integral, que es un momento de verdad para la promoción de hábitos de vida saludable y para la prevención de la enfermedad. Sí, entonces, en ese sentido, quiero recordarles que no solamente nuestros vectores o reservorios transmiten dengue, también está el chikungunya,
el Zika, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, la malaria y la leptospirosis, que evidentemente tienen un promedio anual de casos significativos en Colombia y que tenemos que tenerlos en cuenta siempre que estemos hablando de este tema de salud pública. Siguiente. Vamos a arrancar entonces con lo que en esos 20 minutos de verdad que tengo en mi consulta de valoración integral, yo no puedo dejar pasar como profesional de la salud y son las recomendaciones de prevención de transmisión. Entonces, recuerden que es muy importante las precauciones con respecto a los recipientes de almacenamiento de agua por las larvas que mencionó Carolina. No voy a repetir ese tipo de detalles. Les voy a pedir disculpas cuando escuchen mis perros al fondo que a veces ladran. Eh, pero pues me tienen un poquito de paciencia. Hay que lavar y cepillar cada semana con clorotanques y albercas. Hay que cambiar cada 13 días el agua de los floreros y los bebederos de los animales, hablando de animales que... destruir los desechos que puedan servir de criaderos de insectos como latas, llantas, envases, mantener los desechos del hogar en canecas con tapa, desechar las basuras en el momento en que pasa el vehículo del aseo. Es muy frecuente en los pueblos que no pasa el carro de la basura y la gente deja las bolsas plásticas en las esquinas pendientes de ser recogidas, los perros rompen las bolsas y empezamos a tener este tipo de dificultades. Siguiente, por favor. Se recomienda utilizar ropa con manga larga y pantalón largo para cubrir las extremidades y es algo que me parece muy importante el día de hoy y es que recalcar que el dengue no es un problema solamente de los adultos, es un problema pediátrico y recuerden que estamos diciendo que hasta un 10 a 15% de los pacientes pediátricos con dengue pueden terminar en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, hay que tener en cuenta sobre esa posibilidad de tener ropita de algodón para nuestros niños que sean de manga larga y de pantalón largo, tratar de tener angeos, mallas o redes en las puertas y ventanas, utilizar toldillos en los lugares de descanso y hay que aprovechar esos 20 minutos de verdad para recomendar todas estas cosas anteriores, entregárselas por escrito a los cuidadores y también hablar un poquito del uso del repelente. El uso del repelente es un poco controversial. Para el día de hoy, básicamente, mi recomendación es la siguiente. Los niños no deben usar repelente de insectos antes de los 2 años de edad. Después de los 2 años de edad, el que debe aplicar el repelente es el cuidador, debe ir idealmente sobre la ropa y sobre las superficies expuestas, no debajo de la ropa. Hay una cantidad de bibliografía sobre qué tipos de repelentes podemos utilizar, básicamente los DEET con concentraciones del 10 y 30%, más del 30% no han recomendado, perdón, no han demostrado ser más útiles que el del 30%, están los de picaridina y en época en la que hablamos de cosas tan naturales, no se recomienda en menores de 3 años repelentes de aceite de eucalipto, limón y también tener un poco de cuidado con otros como el geranio y la citronela. Lo que sí es importante es que generemos conciencia de si vamos a utilizar el repelente, lo hagamos de una manera racional, que no se lo coloquemos al niño en las manos para que él se lo coloque porque se puede intoxicar. Lo mismo sucede con los componentes de fumigación, o sea, tener en cuenta que podemos generar una intoxicación por tratar de eliminar los vectores. La siguiente, por favor. Vamos a arrancar con el enfoque que tengo que hacer yo como profesional de la salud en mi atención primaria y es cuando me llega el niño con fiebre. Entonces, cuando me llega el niño con fiebre, yo siempre debo aplicar la estrategia IEPI. Y recuerden que si un niño tiene signos de alarma de IEPI, debe ser hospitalizado. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Que vomite todo, que convulsione, que tenga alteración del estado de conciencia. Esos son signos de alarma que ya per se me indican que debo hospitalizar al paciente independientemente de cuánto lleve con fiebre. Ahora bien, cuando yo voy a mirar ¿qué debo hacer cuando me llega un paciente con fiebre? Pues no quiere decir que a todos los pacientes que tienen fiebre de 24 a 48 horas les voy a pedir un cuadro hemático. ¿Por qué? Porque le haríamos cuadro hemático a todo el mundo, a todas las virosis. Entonces, hay algunas condiciones de síndrome febril en las cuales yo debo estar súper pendiente. Entonces, no debo nunca devolver un niño de menos de 3 meses que tenga fiebre. No debo devolver nunca un niño que tenga signos de alarma de IEPI
o que tenga una apariencia tóxica, o que tenga una piel moteada o manifestaciones de sangrado, o un rash que no desaparece a la digitopresión, o no debo devolver a un paciente, y esa es la parte amarilla del cuadro de IEPI, que tenga 5 días o más de fiebre, o que tenga entre 6 meses y 2 años y tenga fiebre sin foco, porque esos pacientes tengo que buscar el foco de la fiebre. Entonces, no estamos diciendo que a todos los pacientes con fiebre hay que hacerles prueba de... ¿Por qué? Porque son fiebres que muchas veces son virales y no es dengue. Entonces, fundamentalmente evaluamos muy bien el paciente, observamos, examinamos adecuadamente, determinamos qué vamos a hacer con el paciente, le damos acetaminofén, le ordenamos líquidos orales y lo estamos controlando. Y esa es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando es fiebre de bajo riesgo, trato la fiebre, hidrato, hago seguimiento, idealmente en 2 días para ver si la fiebre es persistente. O si llegamos a ese punto que mencionaron tanto Carolina como Sandra, de el día cuarto de la enfermedad, que es clave. Ese es el día en el que más tenemos que estar pendientes. Pasemos la siguiente. Y tenemos que estar pendientes porque ahí es donde voy a volver a presentar lo que presentó Sandrita, y es las diferencias entre el dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, y el dengue grave. Entonces, recordemos que el dengue con signos de alarma es cuando el paciente venía 3 días con fiebre y al cuarto día se le cae la fiebre. Casi siempre se brota o se brotó el día anterior. Y ese paciente que se le cayó la fiebre, todo el mundo dice, ah, tranquilos, se le cayó la fiebre. Pues no, porque cuando es la caída de la fiebre, es cuando empieza o puede empezar la fase crítica de la enfermedad, y es donde yo debo orientar al cuidador cuando lo vi la primera vez de cuáles son los signos de alarma. Y los signos de alarma es dolor abdominal persistente, vómitos, especialmente si son persistentes, sangrado por cualquier lado, desde una epistaxis hasta una gingivorragia, hasta una deposición con pintas de sangre. O puede aparecer diarrea con pintas de sangre. Y entonces, como traía fiebre de 3 días y dejó de hacer fiebre y le dio una deposición con pintas de sangre, entonces, ah, te llamas gastroenteritis viral. No es un dengue con signos de alarma. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de sangrado. Lo mismo que el paciente empiece a presentar irritabilidad extrema o letargia. Ahí aparecen los signos de alarma. Y si yo detecto un signo de alarma, inmediatamente, donde esté, tengo que hacer una prueba rápida de dengue y tengo que hacer un cuadro hemático para evaluar qué está pasando con ese hematocrito, para ver si estoy presentando o no fuga capilar que pueda predecir que estoy entrando en un dengue grave. Pero ya con los signos de alarma, ese paciente debe ser remitido a hospitalización. Pasemos a la siguiente. ¿Qué pasa si estoy con un paciente en el que estoy sospechando dengue y no hay signos de alarma? Entonces debe reposar en cama, debe usar toldillo durante toda la fase febril. La dieta es normal con líquidos abundantes, con sales de rehidratación oral o un suero oral. No se recomienda agua sin electrolitos ni se recomienda juguitos de frutas con azúcar. Es una adecuada hidratación oral. Le voy a dar acetaminofén para controlar la fiebre. A veces es súper difícil controlar la fiebre esos primeros 3 días. Entonces voy a oscilar en dosis de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas, sin pasarme porque lo termino intoxicando con acetaminofén. Debo evitar el ácido acetil salicílico por el riesgo del síndrome de Reye, la dipirona, los AINES. No debo dar antibióticos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta el día de hoy porque cada día la gente tiende a dar más antibióticos por fiebre, y debo evitar la vía intramuscular y rectal. Este es el plan de manejo para el grupo A que mencionaban anteriormente. Hay un pequeño grupo que es el B1, que es el dengue sin signos de alarma con factores de riesgo, donde básicamente lo que se recomienda, adicional a lo anterior, es que esos pacientes diabéticos menores de 1 año, asmáticos con comorbilidades, yo en las primeras 72 horas le tengo que hacer un cuadro hemático y lo tengo que estar viendo en el centro de atención primaria, sea centro de salud o sea quien sea, lo tengo que estar viendo cada 24 a 48 horas. Eso es algo supremamente importante. Pasemos la siguiente. De tal manera que
Lo más importante que quiero dejar en el mensaje del día de hoy es qué deben saber los padres y el personal sanitario para detectar que ese dengue que no tenía signos de alarma se volvió un dengue con signos de alarma y debe ser hospitalizado o más aún si es un dengue grave. Entonces, el primero, el rash es un factor predictor de la presencia de dengue en caso de fiebre por más de 72 horas. Es decir, si yo tengo 3 días de fiebre y el niño se brota, hay una alta posibilidad de que ese paciente tenga dengue. Dos, si cae la temperatura, presenta vómito, dolor abdominal, irritabilidad, diarrea con sangre, hiporexia, son puntos clave para asistir a urgencias o a consulta prioritaria. Entonces, yo hoy vi a un niño que tiene fiebre, 2 días de evolución con fiebre. Pues es un síndrome febril que es de bajo riesgo. Le doy acetaminofén, lo mando a hidratar, pero le digo a la mamá y al papá, señores, por favor, si su niño llega a presentar estos signos de alarma, inmediatamente tienen que asistir a urgencias. Si no tiene estos signos de alarma, yo puedo estar monitoreando al paciente si los papás son juiciosos. Y si el paciente tiene factores de riesgo para convertirse en el grupo B1, debo citarlo a cuadro hemático cuando complete 72 horas. 3. No interpretar la diarrea en dengue como gastroenteritis viral inespecífica, que en todas las unidades de análisis de mortalidad a las cuales yo he asistido, ese ha sido el punto que más confusión ha generado y es, dejó de hacer fiebre, le dio diarrea con pintas de sangre, gastroenteritis y entonces le dan salida y ahí fregados, porque ahí el paciente vuelve entre 4 y 8 horas después y ya tiene instaurado el dengue grave. El siguiente punto es súper importante y es que la taquicardia desproporcionada es un indicador de posibles complicaciones como fuga capilar. Anteriormente Alejandra les explicaba, se extravasa el líquido y cuando se pierde el componente intravascular, el primer signo premonitorio de choque en pediatría es taquicardia. Entonces puede estar indicando que está fugando o puede indicar algo grave y es que el paciente esté haciendo miocarditis por dengue, que fue una de las cosas que mencionó Sandra. Otro punto, las convulsiones asociadas a fiebre no siempre son una convulsión febril y en dengue una convulsión puede ser signo del compromiso neurológico que mencionó Sandra. Clave, si a las 72 horas, día 4, perdón, 3, 4, 5, el paciente viene y yo quiero estar con plena certeza de que las cosas están bien, hago un hemograma y debo evaluar la presencia de fuga capilar. Y yo siempre le digo a mis pediatras, a los médicos generales, a todo el mundo, mida la hemoglobina y el hematocrito. Si el hematocrito es más de 3 veces la hemoglobina, ahí el paciente se está empezando a fugar. No espere a que tenga derrames, no espere a que tenga edemas, no espere a que tenga citis, no espere a que tenga hepatomegalia. Ya empezó a fugarse y ese paciente tiene un signo de alarma porque está fugando. La curva de comportamiento de la enfermedad es clave para la correlación clínica y diagnóstico y todas las expositoras el día de hoy presentaron la curva de comportamiento de la enfermedad. Y recuerden que si no hay signos de alarma, le tomo el hemograma al paciente y el hemograma es normal, doy recomendaciones claras y debo estar citando cada 24 a 48 horas al paciente para volver a revisarlo. Y si tengo que repetir el hemograma, lo repito, porque tengo entre el día 4 y el día 7 para esa fase crítica de la enfermedad. Entonces, si yo estoy súper alerta con estos componentes, es probable que yo detecte precozmente los signos de alarma y ese paciente tenga una evolución mejor. Pilas con otro componente del hemograma y es la trombocitopenia. Trombocitopenia no necesariamente es el rango que me dan en el reporte del hemograma del laboratorio. Cualquier paciente con menos de 150.000 plaquetas está empezando a hacer trombocitopenia. Y si tiene menos de 120.000 plaquetas, ese paciente no hay la más mínima duda que tiene que estar hospitalizado. Pasemos a la siguiente. Termino este pedacito de la conferencia del día de hoy presentando algo que yo recibí cuando empecé en la compañía de la doctora Nancy, que me parece supremamente importante, y es el modelo salutogénico para las enfermedades. Entonces, es ese enfoque integral que tenemos que hacer, y el enfoque integral no es solamente cómo atender al paciente, recuerden que va desde el antes. ¿Y cómo empieza el antes? Claro, hay muchas cosas que tienen que ver con todo el componente de salud pública, pero desde nuestros profesionales arrancan con cosas como las de hoy, educación de los profesionales para que hagamos un enfoque preventivo individual en todas nuestras consultas de valoración integral. No puede pasar consulta de valoración integral
sin dar indicaciones de educación para prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Y debe haber un enfoque preventivo comunitario que cada vez es más importante en Keralty, en nuestra organización. Durante la enfermedad, siempre aplicar a IEPI dengue y a IEPI síndrome febril y a IEPI enfermedad general en todas nuestras consultas, independientemente de que sea de 0 a 5 años. Siempre tenemos que mirar si hay signos de alarma o no, y hay que clasificar ese dengue en sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Y algo que es muy importante, y es que sin importar el centro médico del país donde yo trabaje como personal sanitario, debería existir la posibilidad de que yo haga un antígeno en ese 1. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar y porque es la prueba diagnóstica que en ese día cuarto de la enfermedad es pilar diagnóstico para que yo pueda determinar que el paciente tiene dengue o no. Recuerden que si la prueba sale negativa no quiere decir que no lo tiene, pero de todas maneras es el más importante. Y después que ocurrió la enfermedad, que el paciente mejoró o que el paciente salió de su hospitalización, medir los indicadores de gestión que me permiten ver esa gestión, esos indicadores de resultado, ese impacto, y además participar claramente en las unidades de análisis donde debemos ver cuáles son todas las fallas que hemos tenido y cuáles son las estrategias de mejoramiento que deben ser a nivel individuales, pero también deben ser generales desde atención primaria y a nivel de todas las clínicas y toda nuestra organización. Con eso espero que haya quedado muy claro el qué hacer y que haya un poquito concienciado a sus mentes y a sus corazones sobre lo grave y lo importante que es intervenir en esta enfermedad, así como intervenimos todos los años en enfermedad respiratoria aguda y lo hemos hecho en COVID-19. Muchísimas gracias.